Y si quieren hagan así, se puede, de un tema que el Señor ha estado trasladándonos, y yo creo que es bien importante poder entender que somos edificadores. Ahora, lo interesante de esto es de que muchos de nosotros no logramos comprender hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Quiero que por favor los que tienen su Biblia la prendan, la enciendan o marquen ahí su Biblia, Mateo capítulo 7, 24. Vamos a comenzar leyendo este pasaje bíblico en adelante, y dice la palabra, Jesús está hablando y Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, miren, pues, estamos en un tiempo muy importante. Estamos en un tiempo donde nosotros tenemos que entender que hay mucho que hacer, hay mucho que realizar, y cuando vemos la palabra de por sí, la palabra es demandante. Miren, si hay algo que tenemos que entender es que la palabra que Jesús hablaba es demandante, ¿sí? Todo lo que Jesús habla es demandante, porque dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. O sea, Jesús está diciendo: les tengo que decir algo, yo hablo y ustedes tienen que entender, yo hablo y ustedes tienen que comprender lo que yo estoy hablando. Ahora, el problema muchas veces de nosotros es que tenemos un poco de falta de entendimiento, ¿sí? Miren, podemos ser muy hábiles, y acá es donde se nos complica un poco la cosa, porque podemos ser muy hábiles para lo que hacemos en nuestra vida secular, hablemos así, ¿sí? Si usted, hablemos ahorita, le voy a hacer cosas vagas si quieren, para solo poner ejemplos para que entiendan. Si usted es un vendedor de café y cultiva café, usted puede ser un excelente barista, una excelente persona que cultiva café, un excelente licenciado, un excelente abogado, un excelente médico, un excelente administrador, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero cuando hablamos de entendimiento de la palabra, ahí se complica un poco la cosa, porque el entendimiento de la palabra conlleva mucho más allá de nuestras capacidades personales que nosotros podamos tener. Y es ahí donde a veces la gente no logra entender. Cuando digo la gente, estoy hablando de todos, muchos de nosotros, no logramos entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, o lo que Dios está haciendo con nosotros. Porque nosotros creemos que porque tenemos un título universitario, a lo mejor pensamos que ya sabemos todo, y es ahí donde tenemos que entender lo que Jesús está hablando. Entonces Jesús dice: cualquiera que oye estas mis palabras. Ahora, yo platico siempre con la gente y digo: miren, hay varios tipos de personas, ¿sí? Están los cualquieras, y los cualquieras son aquellos que escuchan la palabra. O sea, podemos ser cualquieras cuando escuchamos una palabra. O sea, cualquier persona tiene información, cualquier persona tiene palabra, escucha un mensaje, pero pocas personas son hacedores de la palabra. Es la diferencia entre un cualquiera y alguien que escucha la palabra y la pone por obra. Es el que aquel que la pone por obra es un hacedor. Y hoy por hoy hablamos y escuchamos tantos mensajes, pero tenemos un problema para ser hacedores. Nosotros tenemos que trasladarle a nuestros hijos la importancia de ser un hacedor de la palabra. Un hacedor no solamente es aquel que escucha, un hacedor es aquel que obedece, que entiende y que hace y que aplica la palabra. Entonces, cuando nosotros nos percatamos de esto, nos vamos a dar cuenta que muchas veces nos cuesta ser un entendido en la palabra. Entonces Jesús pone un estándar, y Jesús dice: cualquiera que escucha estas mis palabras, las pone por obra y las hace. Miren, o sea que podemos escuchar las palabras, pero no hacerlos. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras. Entonces, se da cuenta, a lo mejor hablar un poco sobre esta palabra es a veces, está el título de los dos cimientos, ¿sí? Entonces, cuando leímos ese título parece muy fácil de entender, parece como que es simple de entender. Dice: sí, pues es un hombre que edificó sobre la roca porque la roca es firme, y el otro edificó sobre la arena porque la arena no es firme y cayó. Parece muy lógico lo que está escrito, pero avancemos un poco más para entender qué es lo que Dios nos quiere que escuchemos, porque nosotros tenemos mucha información. Mire, estamos en un tiempo de la información. Estamos en un tiempo donde escuchamos palabra tras palabra, mensaje tras mensaje, en la televisión, en la radio. Usted va en su vehículo, prende la radio, escucha un mensaje, prende el televisor en la noche, Guatevisión, le voy a hacer publicidad a unos medios, ¿verdad? Guatevisión, canales de cable, etcétera, y usted va a encontrar palabra de Dios. Ahora, lo duro de Guatemala es que estamos viviendo un tiempo muy complicado,
donde no estamos demostrando realmente si estamos entendiendo la palabra que Dios está hablando en nuestras vidas. Porque Dios está hablando palabra y el pueblo de Guatemala es un pueblo cristiano. Miren esto, es un pueblo cristiano. Entre católicos y cristianos evangélicos hacemos una mayoría, no sé, tal vez llegamos a un 90%, pero no estamos evidenciando realmente el poder que tenemos del entendimiento de la persona de Cristo, ¿sí? Entonces a Cristo hay que entenderlo, a Cristo hay que conocerlo, porque Cristo es una persona, ¿sí? Por ejemplo, usted tiene, de repente usted conoce a alguna persona, algún amigo, alguno de sus mejores, pongamos un ejemplo, su mejor amigo. Usted logra conocer a su mejor amigo y lo conoce en todos los aspectos de su vida, ¿sí? Cuando se está echando cuentos, cuando está mintiendo, cuando está triste, cuando está alegre, cuando tiene problemas, usted reconoce en su mejor amigo los problemas que tiene, ¿sí? Usted llega y vos tenés algo. ¿Por qué? Porque ya te conozco. ¿Y por qué? Porque tú cuando estás así, porque usted llega a conocer a una persona, no digamos a su esposo o su esposa, pero entonces a Cristo también se le aprende a conocer, porque Cristo tiene personalidad, Cristo tiene carácter. Entonces cuando logramos entender eso, vamos a dimensionar algo más profundo, porque no solo se trata de ser cristiano, se trata de entender cómo es que Él opera, y ahí es donde muchos de nosotros no logramos captar o proyectar esto que Dios quiere hacer para nuestra vida. Ahora, nosotros tenemos que entender que muchas veces en la vida la palabra nos muestra que Jesucristo comparó, dice, cualquiera que escucha estas mis palabras. O sea, todos escuchamos palabras. Cualquiera que escucha estas mis palabras y las pone por obra. Ahora, lo delicado es poner por obra la palabra. Ahora, ¿por qué nos cuesta poner por obra la palabra? Si parece tan fácil poderla poner por obra. ¿Por qué? Porque tenemos limitaciones en la mente. Porque la mente del hombre, ¿sabe? El mayor, escuche esto, la mayor limitación de las personas no está en tu corazón. La mayor limitación de las personas está en lo que pensamos. Muchos de nosotros pensamos mal de muchas maneras. Muchos de nosotros no pensamos pensamientos buenos, pensamos pensamientos malos. Por ejemplo, a veces nosotros pensamos que nos va a ir mal porque a lo mejor no vemos la respuesta que necesitamos. A veces nosotros pensamos que nos va a ir mal porque vemos las noticias y vemos que la economía no va a ir. A veces pensamos que nos va a ir mal porque vemos la semana que va a mitad, ahí por el día miércoles no has facturado o no te ha llamado nadie de tus clientes y entonces pensamos que nos va a ir mal. ¿Y por qué la pregunta es, ¿y por qué no podemos pensar que nos va a ir bien? ¿Y por qué no podemos pensar que la historia de nuestra vida, si estamos tomados de Jesús, Dios va a glorificar nuestra vida? Entonces, Jesús nos está diciendo algo, nos está diciendo, miren, cualquiera que escucha mis palabras y las pone por obra, es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y acá lo interesante de esto, miren, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Ahora, recuérdense que cuando nosotros vemos algo bien interesante, es que está hablando de casa, y la casa, escuche esto, la casa representa habitación. Y nosotros tenemos que aprender a habitar y a crear ambientes, ámbitos de gloria, ámbitos de habitación cuando estamos teniendo un tiempo de intimidad con Dios. La casa representa habitación. Y nosotros tenemos que entender lo que Dios nos está hablando. Dice que la casa no cayó, porque la casa representa habitación. Ahora, lo interesante es que las condiciones, las características de lo que ahora dice, y vinieron ríos. El agua siempre representa purificación. Pasa adelante, Walter. Acomódense por acá si quieren, por favor. Hoy nos tocó el salón pequeño, ¿sí? Bienvenidos. Acá también hay una silla, ¿verdad? Por si quieren ahí acomodarse, no tengan pena, ¿verdad? Pueden sentarse de este lado. Pero la casa representa habitación. Entonces, cuando nosotros pensamos en casa, ustedes pensamos en habitar, pensamos en comunión. Por ejemplo, en la casa donde nosotros tenemos comunión, en la casa donde nosotros nos relacionamos, en la casa donde nosotros compartimos el pan, por ejemplo, dice la palabra de Dios que Jesús llegaba a las casas. Y cuando Jesús llegaba a la casa de Marta, de María y de Lázaro, se recuerda que Jesús tenía una familia que era sus amigos muy especiales, y él llegaba a la casa. Dice que cuando él llegaba a la casa, dice que él se sentaba, compartía. Yo me imagino que esas charlas con Jesús han sido muy, más que interesantes, edificadoras, ¿sí? Me imagino horas y horas hablando con Jesús y preguntándole, y me imagino aquella impartición. Pero en la casa había esa comunión, ¿sí?
que tal vez no hay cuando nosotros a lo mejor, las iglesias grandes son lindas, de hecho todo ministro anhela y desea una iglesia grande, pero la importancia de la comunión, de compartir. Nosotros tenemos que aprender a tener esa comunión con el Señor. Entonces dice, y la casa no cayó y vinieron ríos. Ahora los ríos, el agua en la palabra siempre va a representar, nos va a representar, por ejemplo, el agua es limpieza, el agua es purificación, ¿verdad? Entonces estos elementos en la palabra siempre nos van a indicar que nos quieren purificar. Por ejemplo, la Biblia dice en Génesis 1, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y las aguas era el bautismo de la creación. Las aguas habían purificado la creación. ¿Por qué? Es lo que muchos quieren saber, ¿sí? Muchos tienen en la mente, algunos teólogos, algunos ministros hablan de lo que sucedió en ese lapso de la creación, qué fue lo que pasó. Algunos creen que fue una batalla que se libró en los cielos, pero no vamos a entrar de lleno en eso, sino el agua siempre representa purificación. Entonces vinieron ríos. Y el viento siempre está relacionado con el Espíritu Santo. Entonces, algunas de las circunstancias que vamos a vivir en nuestra vida nosotros, porque a veces nosotros le echamos la culpa al diablo, escúchate, es el diablo el que vino. No, a veces el diablo no tiene nada que ver, ¿sí? Es más, el diablo, según el libro de Job, el diablo trabaja a favor de Dios, el diablo trabaja bajo condicionamientos que Dios le pone. O sea, el diablo no puede hacer mayor cosa de la que Dios dice. Dice, y llegaron los hijos de Dios, y se presentaron y le preguntó, ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra y andar por él. Entonces Satanás dice, y has considerado, y que Dios le dice, y has considerado a mi siervo Job, que es recto. Y entonces le da todas las características de Job. Y Satanás empieza a acusar, esa es la característica que tiene. Sí, pero él está así porque tú le has dado esto, le has dado lo otro. Pero si tú le quitas esto, a ver si no blasfema. Entonces entendamos algo y Dios dice, bueno, puedes hacer tal cosa, pero no tienes derecho a hacer lo siguiente, a tocar su alma, Entonces ahí nos podemos dar cuenta nosotros que Satanás está condicionado. Satanás no tiene autoridad para destruirnos, a no ser que nosotros le demos derechos legales y esos derechos legales activen en él la capacidad de podernos destruir. Es por eso que usted ve, a veces, ¿ha visto indigentes? A veces, anoche andábamos con mi esposa, veníamos como a las 2 de la mañana de un lugar y nos encontramos en el camino un par de indigentes. Fíjese, increíble, pero anoche pude ver a 3 personas con las mismas características, diferentes kilometrajes, ¿sí? Diferentes kilómetros. Ahora, ¿qué derecho legal le entregaron a estas personas a Satanás? ¿Sabe una cosa? Yo conozco muchas personas que son indigentes que le entregaron el derecho a Satanás cuando en alguna etapa de su vida robaron, hurtaron, asesinaron y luego entraron en drogas, en vicios, y usted mira a esa gente tirada, apestosa, en una condición muy triste porque le entregaron un derecho legal a Satanás. Es como que usted firmara un papel y le diga a Satanás, aquí te doy el derecho a que hagas lo que quieras conmigo. El hijo pródigo, por ejemplo, le entregó derecho legal al enemigo cuando violentó algunos parámetros de su vida. Entonces, cuando le entregó el derecho legal, dice la Biblia, usted ya sabe la historia, se fue, se perdió, se prostituyó, hizo tantas cosas. Pero en una etapa de su vida dice que estaba con los cerdos y que anhelaba comer la comida de los cerdos. Entonces, miren la condición tan baja en la que Satanás pone a una persona cuando le entregamos ese derecho legal. Ahora, regresando otra vez, Jesús entonces dice, vinieron, cada uno de los que estamos acá vamos a pasar un proceso de vida. Cada uno de los que estamos acá vamos a ser procesados en alguna etapa de nuestro corazón, en alguna etapa de nuestra economía, en alguna etapa de nuestra vida. Vamos a ser procesados para poder entender si realmente nosotros hemos entendido la palabra. Miren, por eso es que somos procesados en muchos aspectos de nuestra vida. Usted puede encontrar la palabra y la palabra está trazada en una línea de vida en la cual vamos a entender que Dios trató a Abraham, por ejemplo. Lo trató en su vida, en su fe, en su carácter, en su obediencia, en su dependencia. Y pasa un proceso para poder conocer a Dios y entender quién era Dios. Usted va a encontrar después la vida de Isaac. Y usted va a encontrar que Isaac, por cuanto a Isaac, Dios le implantó a Isaac parámetros de vida. Dios le implantó a Isaac. Abraham le implantó la palabra, le implantó el conocimiento, conoció a Dios. Obviamente Isaac fue aquel personaje que estando al camino al monte del sacrificio le dice a su padre, padre, ¿qué vamos a hacer? ¿Y dónde está la leña? ¿Y dónde está el sacrificio?
y entendió que el sacrificio era Él. Porque esa es la figura de lo que hoy nosotros tenemos que entender. Hoy nosotros somos un altar de adoración a Dios. Hoy el sacrificio lo presentamos nosotros con nuestros cuerpos. Por eso Pablo dice, debemos de presentarnos como sacrificios vivos delante de Dios. Porque nosotros somos hoy ese sacrificio que podemos venir y decirle, Señor, yo vengo delante de ti hoy y me estoy presentando delante de ti con todo mi corazón, me estoy presentando delante de ti con todo mi ser, quiero entregarte lo que soy. Muchos de nosotros a veces venimos a la iglesia, venimos al lugar donde nos podemos congregar, donde podemos hablar, pero a veces lo hacemos ya en modo repetitivo, en modo repetición, en modo costumbre, ¿sí? A mí me enseñaron, por ejemplo, hace muchos años en la iglesia donde estuvimos, si no ibas a la iglesia el domingo, te atrapaba el enemigo en la semana, te iba fatal. O sea, te vendían de que si no ibas a la iglesia te iba a ir mal. Y no se trata de meterte un temor por buscar de Dios, se trata que tenemos que enseñarle a la gente una relación con Dios. No se trata que vengas a la iglesia, si no vienes a la iglesia te va a ir mal, estás en pecado, eso no es de Dios. No, eso nos vendieron y yo me recuerdo, fíjense, que cuando faltábamos a la iglesia por X nos sentíamos como que el diablo nos venía atrás de nosotros corriendo. Y no es cierto eso, sino tenemos que buscar a Dios porque tenemos que conocer su persona. ¿Sí? Así como cada uno de los que estamos acá, y entre algunos acá, por ejemplo, Walter y Juan Carlos y Carlos acá, se conocen, ¿sí? Son amigos. Y entonces uno ya sabe hasta qué le gusta comer uno, ¿verdad? Uno hasta esas cosas sabe uno, ¿sí? Vamos a salir, vamos a ir a preparar tal cosa, o vamos a ir a... Porque uno se llega a conocer. Ahora, si usted se llega a conocer con sus amigos, con su familia, ¿por qué no llegar a conocer a Jesús? ¿Cómo es el corazón de Jesús? ¿Cómo cree que Jesús quiere que nosotros lo conozcamos? ¿Cómo quiere que nosotros nos relacionemos con Él? Miren, Jesús quiere que nosotros conozcamos cuando Él ya está en medio de nosotros. Fíjense que muchos de nosotros pasamos años en la vida cristiana y no conocemos a Jesús. Pasamos años en la vida cristiana y no podemos reconocer la manifestación de su persona cuando está con nosotros. Usted puede encontrar en la Biblia y leer el libro de Hechos y ver la vida de Pablo, el apóstol Pablo. Y vamos a ver a Pablo. Mire, Pablo tenía una característica. Hay un pasaje que me recuerdo que dice, y esa noche el Espíritu no nos permitió ir a tal lugar. El Espíritu. O sea que Pablo conocía a la persona del Espíritu Santo. Pero Pablo también conocía a la persona de Cristo. Porque dice, Jesús se me apareció y me dijo. Entonces dice, no, ojo, hacemos un paréntesis. Dice, o sea que Pablo hablaba con el Espíritu Santo, pero Pablo también hablaba con la persona de Cristo. O sea, y conocía al Padre. Entonces, llegar a esa dimensión, para muchos cristianos se nos va la vida cristiana y nunca lo logramos conocer. Porque siempre estamos con aquello de, yo voy a la iglesia, adoro al Señor, pero Dios quiere que haya algo más. Entonces, Jesús en este parámetro bíblico, Jesús dice que cualquiera que oye mis palabras. Entonces cuando vienen los ríos, Dios lo que quiere es purificar. Ahora miren, lo interesante de esto es que se complica, porque hay dos puntos, hay dos proyecciones que Jesús dice, cualquiera que oiga mis palabras y las pone por obras, y vinieron ríos, vinieron vientos y soplaron. O sea, hay un proceso donde Dios va a purificar nuestra vida, donde Dios, el Espíritu Santo, va a venir a nuestra vida y no necesariamente va a ser algo bueno. Pero si hay fundamento en nuestra vida, si conocemos a la persona de Cristo, vamos a mantenernos sólidos y vamos a poder soportar en la etapa de la vida para que los elementos del proceso de Cristo van a sacar de nosotros lo que verdaderamente es útil, lo que verdaderamente es sólido. Pero hay otra condición. Aquellos que están parados en el sustento de la inestabilidad, aquellos que están parados en la arena de la inestabilidad, cuando el Espíritu Santo se manifiesta sobre tu vida, cuando el agua que es figura de la palabra se manifiesta sobre tu vida, pero no hay solidez, entonces vamos a caer. Y muchos de nosotros a veces hemos pasado años haciendo cosas que no hemos entendido. Hemos pasado años a lo mejor caminando un caminar que no hemos logrado entender cómo es que el Evangelio. Miren, el Evangelio no es complicado. Nosotros hemos hecho complicado el Evangelio. La vida cristiana no es complicada. Nosotros hemos hecho complicada la vida cristiana. Cuando nos hemos cansado, cuando a veces no parece que no hay respuesta de lo que esperamos, entonces nos desesperamos o nos cansamos. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? No, Dios ya no hizo nada. Yo para eso mejor ya ni voy a la iglesia. ¿Y quién te dijo que Dios tenía que hacer algo a tu favor? ¿Ves? O sea, la gente no logra entender eso.
Como Dios no me respondió, entonces me voy. O sea que tú buscas a Dios por lo que Dios te puede hacer. O sea, vamos a usar este término. Eres un interesado de los milagros de Dios. Es más, en la Biblia, mucha de la gente que Jesús sanó era la gente que también estaba delante de este hombre cuando les dijo: ¿a quién quieren que suelten? ¿A Jesús o a Barrabás? Dice que el pueblo gritó a una sola voz: a Barrabás. O sea, es aquella figura de entender que puedes tener un milagro, pero luego perder, no el milagro, sino perder tu salvación porque no lograste entender quién era el que tenía el poder para libertarte. Entonces Jesús nos pone ese parámetro de vida. Avancemos en otro pasaje bíblico. Miren esto. Acompáñenme siempre a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora, creo que lo hemos tocado en un día anterior, pero hoy yo lo quiero llevar en la proyección de la interrogante que es: tenemos que ser edificadores. Pero nadie puede, escuche esto porque esto es a veces un poco complicado de entender. Nadie puede edificar si antes Jesús no ha edificado en tu vida, ¿sí? Y si antes tu vida no ha sido edificada. O sea, nadie puede edificar. Yo no puedo pretender querer edificar la vida. Voy a hablarlo de esta manera. Es que vamos a poner un ejemplo absurdo si quiere. Yo no puedo querer edificar en la vida de alguien, decir: vamos a edificar amor en tu vida, hermano, si yo soy alguien que está amargado. ¿Cómo puedo edificar, hermano? Explíqueme eso. Voy a edificar amor, hermanos, porque el Señor me llamó a dar amor, pero yo con mi esposa vivo amargado. Yo con mi esposa no tengo relación. Entonces no voy a poder ser solvente en esa área. ¿Me explico? Entonces Jesús tiene que edificar, empieza a través de su palabra a edificar en nuestra vida, y nosotros tenemos que dejarnos edificar para poder ser edificadores luego nosotros. Entonces ahora Jesús, hay un ejemplo bien interesante acá que lo hemos tocado, creo que lo tocamos con ustedes y la otra vez, no me recuerdo, de que Jesús comienza un día muy interesante en su vida. Se levanta una semana, comienza un día el lunes. Eso me lo estoy inventando, ¿no? No está en la palabra, es un supuesto. Y le dice a sus discípulos: alístense porque vamos a hacer la obra, vamos a caminar, vamos a predicar su palabra. Y se van ese día lunes. Y dice, pasan lunes, martes, miércoles predicando la palabra. La gente se agolpa, la gente está escuchando la palabra muy interesada. Pero ya cuando va por el tercer día, yo me imagino que la gente a veces lleva sus galletitas, lleva sus champurradas, lleva sus manos. Pero ahí por el tercer día ya no había nada. Entonces los discípulos están cansados, están agotados y les acercan pues a Jesús: ya tenemos hambre y la gente aquí está, mejor ¿por qué no nos mandas a su casa? Y Jesús les dice: aquí hagamos una cosa, denles ustedes de comer. Entonces pues, mucha gente, y aunque tuviéramos el dinero en la casa, no, denles ustedes de comer. Entonces hay un niño que aparece y el niño presenta sus 3 panes y sus 2 pececitos, y entonces hay una multiplicación, ¿sí? Ahora, hay una premisa acá importante, porque no quiero que esto ya lo hablamos en otra ocasión. Solo quiero que entendamos algo. Jesús bendice lo poco que hay, pero Jesús les enseña a sus discípulos y Jesús edifica en el corazón de sus discípulos. Y Jesús edifica para que ellos puedan ser luego edificadores del reino. Entonces Jesús edifica en el corazón de sus discípulos. Primero, número 1, edifica fe. Número 2, edifica ejemplo de vida, ¿sí? Porque hay algo bien importante. Para poder edificar ejemplo de vida a la gente, yo tengo que demostrar a la gente lo que la gente tiene que ser. ¿Me explico? Entonces viene Jesús y les dice: bueno, les voy a dar una lección hoy. Vamos, prepárense. Primero, número 1, les dice: denles ustedes de comer. Ustedes tienen que tener un corazón compasivo. O sea, para poder edificar tenemos que tener compasión. Yo no puedo edificar en otra persona si no tengo compasión. Porque no siempre voy a tener que edificar en la gente porque la gente esté mal, porque la gente esté en pobreza. No, yo tengo que tener compasión de la gente. Y les voy a decir en qué proyección, en otra proyección. Por ejemplo, si te encuentras con una persona a lo mejor arrogante, una persona a lo mejor incrédula, una persona a lo mejor mal hablada, tú tienes que tener compasión y entender que esa persona puede cambiar la condición de vida de su vida. Porque muchas de estas personas, la Biblia dice: de la abundancia del corazón habla ¿qué? Ok. Entonces mucha de esa gente que habla mal es gente que la abundancia de su corazón está muy mal, ¿sí? Entonces tengo que ser compasivo y tengo que hacerle entender a la gente que puede cambiar la manera como habla, ¿sí?
Entonces Jesús les dice a sus discípulos, vengan, les quiero enseñar algo, quiero que tengan compasión por esta gente. Así que, y número 2, les voy a enseñar que todo lo que ustedes bendigan, no importa lo pequeño que sea, yo lo puedo multiplicar. Entonces Jesús bendice y entonces existe una multiplicación. Otro punto importante, manda a que se ordenen, ¿sí? Y les dice que se sienten en grupos de 50. Entonces, número 3, creo que lo importante es entender, Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y por eso yo siempre le digo a la gente, yo creo en el movimiento del Espíritu, pero yo sí creo que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Dios no es un Dios de desorden, un Dios donde estemos ahorita aquí hablando y usted esté gritando, esté profetizando, esté orando por el hermano. No, yo creo que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Entonces Dios ordena y les dice otro punto, para que la bendición sea completa, tenemos que tener un nivel de orden, tenemos que ser buenos administradores. O sea, les están dando una cátedra a sus discípulos, en menos de 3 horas les da una cátedra de vida, ¿sí? Y otro punto importante, yo les quiero enseñar a hacer, escuchen, les voy a enseñar cómo amar a la gente, les voy a enseñar cómo hacer, pero les tengo que enseñar ser. O sea, les está diciendo, les estoy enseñando cómo hacer, pero les tengo que doblegar su ser, porque si su ser no se doblega al amor, a la voluntad, no se doblega al entregar, no sirve de nada que nosotros hagamos. Entonces estamos metidos en las iglesias sirviendo, pero no hemos entendido nuestro ser. No hemos entendido que lo que Dios quiere es que seamos como Él, no que nosotros estemos sirviendo para que la gente diga, vos qué bien servimos, buenísimo. Porque a veces eso es lo que realmente nosotros entendemos que es el ser. Entendemos que el ser es felicidad, gracias por tu servicio. Y usted se siente, como decimos, algo infladito así, porque sea, ay, gracias, pastor. No se vea como les, no. Entendamos que el ser tiene que ver con la calidad de la persona, de la vida de la persona. Tiene que ver con que nosotros tenemos que, por eso es que Jesús les enseñaba a sus discípulos, cuando los formó, les enseñó a hacer, escuche, a hacer, pero les enseñó a doblegar su ser, ¿me explico? O sea, ellos tenían que doblegarse y cambiar la naturaleza de su persona, porque les voy a decir una cosa, muchas de las personas les encanta dar, les encanta que le den, pero a poco les encanta dar para agradar a los demás. Entonces, cuando uno cumple años, por ejemplo, ¿a quién le gusta que le regalen regalos cuando usted cumple años? ¿Y verdad que le gusta que le den los peores regalos? No, le gusta que le den los mejores regalos. Es alegre que usted le regalen y no le ha pasado una vez que alguien se lo ha llevado a algún lugar y dice, escoja, por ejemplo, si a usted le gusta un perfume, por ejemplo, que le gustan las lociones, los perfumes, y lo llevan ahí a la no sé, a Silmano, en un lugar así, fitnochis, y le dicen, escoge el perfume que querrás. Si a usted le gustan aquellos de Christian Dior que cuestan como 1000 quetzales, ya la hizo. De verdad que quiera, sí. Entonces usted escoge el que a usted más le gusta, no importa el precio, usted escoge el que querrás. Entonces usted escoge su perfume, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se llama aquel perfume de el Tresor? ¿No es Tresor? Cuesta como 1000 quetzales, por ejemplo, creo yo. Entonces la mujer, ay, feliz, porque escogí mi perfume favorito. Entonces, eso, oiga esto, no se trata de dar, se trata de que su ser tiene que entender la importancia de agradar al otro, ¿sí? Entonces Jesús viene con sus discípulos y les enseña. Entonces Jesús está edificando en ellos. Entonces Jesús está edificando en ellos. Y lo más importante, que está edificando la fe. Porque fíjense que cuando hubo la multiplicación, les enseñó a cómo opera la fe en la vida de la gente. Entonces, bueno, les dice, bueno, muchachos, ya están. Ahora les voy a enseñar otro punto importante. Ahora váyanse a descansar, agarren la barca y crucen. Pero yo me voy a quedar, corazón pastoral, me voy a quedar despidiendo a la multitud. ¿Cuánto se tardaría en despedir a la multitud, Jesús? Miren el trabajo de Jesús. Y se van los discípulos y él se queda despidiendo. Yo me así, tipo pastor, así, ¿qué tal? Dios te bendiga, gracias por haber venido. Y hermano, o sea, que el pastor quisiera hablarle a 20 en 5 minutos y no se puede, ¿sí? Pero despidió, y luego que despidió dice que se fue al monte a orar. Miren la capacidad de soporte de Jesús. O sea, yo no lo haría. Yo capaz termino y me voy a dormir, ¿sí? O me voy a pegar una buena forrada, porque bueno, ya había comido. Pero dice que se fue y se fue a orar. Ahora aquí está lo interesante, ¿sí? Aquí usted ya se sabe esta historia, pero yo no lo quiero proyectar porque creo que hablé de esto hace, solo quiero que entendamos que Jesús está edificando en la vida de sus discípulos. Ahora,
desde el versículo 28. Entonces usted ya sabe la historia. Jesús se va al monte, pero ahí por las 3 de la mañana, Jesús se decide caminar sobre el agua. Y miren qué interesante es. ¿Por qué Jesús caminaría sobre el agua? ¿Por qué? ¿Qué quiso demostrar Jesús o qué quería Jesús enseñar a sus discípulos? Y ahí por las 3 de la mañana empieza un viento mero peligroso. Los discípulos están cansados y Jesús viene caminando sobre las aguas. Y hay por ahí uno que dice: ¡un fantasma! Imagínense, o sea que los fantasmas han existido toda la vida, ¿verdad? Sí, no va a creer, sí, toda la vida. De hecho, en el libro de Job habla de un espíritu que vio. No sé si alguien ha leído Job, ¿verdad? Y dice que se le pararon los pelos, ¿sí? Esto ya en los espíritus existe. Entonces ahí por la media un fantasma y dice: no, soy yo, dice Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús haría eso? O sea, alguien dijo por ahí que Jesús tenía buen sentido del humor, ¿sí? Porque no cualquiera se imagina que Jesús así muy cuadrado, así como aquellas películas de que daban en Semana Santa hace 20 años, así todas litúrgicas, ¿sí? Que Jesús hasta así todo litúrgico. Tú serás el que me entregará, así todo litúrgico, pero Jesús no es así. O sea, eso es lo que nos metieron a nosotros en la mente. Jesús no es así. Jesús dice que venía caminando y dice: soy yo. Entonces aquí comienza lo interesante. Tenemos que entender lo que estamos hablando de edificación, ¿eh? Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba, ¿qué? O sea que Pedro tuvo una dimensión, una manifestación en una dimensión sobrenatural en su vida. Estuvo caminando, se echó la caminada sobre las aguas. Dice que andaba sobre las aguas. No sé cómo le hizo, porque es como aquel pasaje bíblico de Daniel, cuando dice que los jóvenes se paseaban en el horno de fuego, y caminaban. Yo no entiendo, o sea, en un horno, ¿qué harías tú en un horno de fuego? Pero dice la Biblia que se paseaban, ¿sí? Entonces una vez me recuerdo que vi una obra de teatro con unos jóvenes bien pilas y que me encantó cómo lo hicieron, pero me imagino que adentro del horno, imagínense que está en el horno, se paseaban así, pues sí, vos, y fíjate, y eso está, porque el fuego ya no les pudo hacer nada, ¿sí? Y se paseaban, y me imagino que como han dicho, saber a qué hora nos van a sacar de aquí, y saber a qué hora se va a dar cuenta este Nabucodonosor que no nos pasa nada, pero mientras que saquemos para mientras. Entonces, eso fue lo que pasó, se paseaba en el horno. Ahora Pedro dice que andaba sobre las aguas. Yo me imagino que Pedro ha de haber sido así como esas películas de Avengers, ¿sí? Caminó y mirate a los Juan, yo sí puedo ganar, pero le duró un poco, y ese es el problema que nosotros tenemos, le duró muy poco la manifestación del poder que Jesús le estaba dando, ¿sí? Porque dice la Biblia que cuando empezó a ver los fuertes vientos se comenzó a hundir. Y cuando se comenzó a hundir, aquí es el examen que Jesús les pasa a sus discípulos, porque Jesús vuelve a regresar, y eso es algo que tenemos que entender. Dios edifica en nuestra vida a través de su palabra. Todo lo que Dios nos habla, todo lo que escuchamos es para poder entender que Dios tarde o mañana nos va a pasar el examen. A todos nos pasa el examen. Y ¿sabe qué? A veces nos pasa cuando estábamos en el colegio hace años, ¿verdad? Y resulta que cuando estaban explicando, no sé, la ecuación o la suma, te hablaba tu mejor padre. No, es que mira, nos cambiamos mañana y nos vamos. Y tú, esos 3 minutos que le pusiste copa a tu cuate, fueron los 3 minutos que en el examen fue. La verdad fue cuando él me habló, yo no me recordé. Y ahí fue donde fue mal en el examen. Todo por no poner atención. Y de ahí te llama el maestro y te dice: mire, usted perdió porque yo me di cuenta que cuando usted está hablando con su amigo. Y mire bien, perdió, ¿verdad? Sí, perdón, entonces se siente así todo mala. ¿Cómo es que se dice? Se siente mal uno, porque no puede ser, tenía razón. Entonces, así nos pasa en la vida cristiana. A veces uno dice: ese mensaje yo ya lo he escuchado, y el pastor tal se no, pero no se trata si ya lo escuchaste, se trata si ya lo aplicaste y ya lo entendiste. A eso quiero llegar. A veces escuchamos palabra tras palabra lo mismo, no le ha pasado. A veces como que, Dios, otra vez lo mismo. No, ojo, detente, porque Dios te quiere decir algo que no estamos entendiendo. Y por eso lo escuchamos una y otra vez y parece aburrido. A veces estamos quedando dormidos y digo: sí, ya sé qué le pasó a Jonás, ya sé que se metió a la ballena. No fue una ballena que se tragó a Jonás. Las ballenas no tienen la capacidad de tragar.
cosas grandes. Entonces fue un pez grande, no sabemos qué pez fue. Entonces la gente dice, ya meses, no, tal vez te sabes la historia, pero no la has entendido. Tal vez te sabes la historia, pero no la has vivido. Porque Dios lo que quiere es que entendamos qué es lo que nos está hablando. Entonces Pedro se comienza a hundir. Y entonces le dice, hombre de poca fe. ¿Sabes una cosa? Para poder edificar tienes que tener fe. Hace unas horas te enseñé lo que era la fe y ahora la pregunta es, entonces, ¿qué pasó, Pedro? Ahora miren qué complicado es haber sido discípulo del Cordero, de Cristo. No es lo mismo de haber sido discípulo de Cash Luna o discípulo de H. López, no. Hacer discípulo era demandante. Porque estás con un hombre que multiplicó panes horas atrás, que sanó enfermos horas atrás, que pudiste ver, no sé cómo explicar, porque eso es algo complicado. De niño yo me recuerdo que yo viví experiencias muy sobrenaturales en el movimiento pentecostal de aquella época, hace 40 años, hace unos 38 años, cuando venían aquellas campañas poderosas de G. Ávila, por ejemplo. Yo miraba gente que llegaban, las llevaban literalmente en camillas, y yo, así como dice mi abuelita, con estos ojos que se van a comer los gusanos, ¿sí? Yo pude ver gente que regresaban caminando ya sin la camilla. ¿Sí? Yo decía, no puede ser posible. Y lo cuento muy seguido, seguiré contando. Y yo me recuerdo que estaba de niño, yo estaba una vez en el campo Marte que hacían estos eventos, los campos de Roosevelt, me recuerdo que fueron que hacían estas grandes cruzadas, estaba lleno ese día. Yo era un niño así, no sé cuántos años tenía, tal vez unos 5 años, tal vez. Cuando de repente veo un pick-up, así, un pick-up, y se sube una señora gorda, así, esa es la palabra exacta. Y se sube, cuando sube la señora gorda, se apacha el pick-up así. Y digo yo de niño, así, qué gorda está esa señora. Eso es lo que yo digo, o sea, mi mente de niño. De repente oigo allí llegar a decir, y ahora todas las gorditas se desinflan por el poder de la palabra, ¿sí? Esa unción quisiéramos todos ahorita, ¿verdad? Lástima que esa no la tengo yo ni la tiene usted. Así que ya no la tiene ella porque ya se murió. Y de repente yo veo literalmente que el pick-up está aplastado y el pick-up se levanta y la señora se desinfla un poco, ¿sí? Bastante, diría yo. Le hacen una liposucción espiritual. Entonces, esos son milagros sobrenaturales. Ahora, eso lo viví de mí. Ahora, vamos a la vida de Jesús. Usted ve que Jesús libera, echa fuera demonios, Jesús sana enfermos, Jesús multiplica el pan, pero no tiene fe para poder creer que en una barca, que hay una tormenta, tú puedes tener la fe para caminar sobre el agua, la fe para entender que es el que tiene el control. No sé si me explico. O sea, era demandante ser discípulo de Jesús. Hoy por hoy también es demandante porque nosotros tenemos que creer lo que Él declara en su palabra. Pero en ese nivel ha sido complicado. Era como decir, mira, hoy en la tarde te enseñé de fe, ¿qué pasó? A ver si Señor Jesús es que mira, entonces decía, por eso le dice, hombre, ¿por qué dudaste? Si hoy en la tarde viste lo que acabo de hacer, ¿qué pasó contigo? Entonces se da cuenta que para poder edificar en nuestra vida, para poder edificar en la vida de otros, perdón, primero tenemos que edificar en nuestra vida los fundamentos sólidos de la vida cristiana. Y la fe es un fundamento de la vida cristiana. Es un fundamento. No podemos ser edificadores de fe si no tenemos fe. Ahora, años más tarde, Jesús asciende al cielo. Y entonces ahora Jesús le dice, Pedro, a ti te doy las llaves de la iglesia, te doy el nivel de autoridad para que ejerzas el ministerio pastoral. Te doy las llaves para que no haya nada que pueda atarte, porque las llaves representan a los accesos que podemos tener y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. Empieza a dar Jesús los luzazos de la palabra eclesía, que es la asamblea llamados afuera, ¿sí? Y entonces, Pedro, después de tantos errores que se echó Pedro, aún se echó unos cuantos antes de que Jesús ascendiera, le voló la oreja al soldado de mar. Y después de tantos errores, Pedro logra entrar a un estado que es lo que Dios quiere para nuestra vida, para poder ser edificados, un estado de madurez. Y ahora Pedro está con Juan, van al templo de la Hermosa, van a orar, y resulta que ahora va caminando con Juan cuando se encuentran a un paralítico que estaba por años, toda su vida había estado en la puerta de entrar a la Hermosa, y el hombre le pide una limosna y le dice, no tengo oro ni plata, pero entonces ahora aquí está lo interesante. Ahora él era un edificador, porque había aprendido del que había edificado su vida, que era Cristo, ¿sí? Y ahora él, me imagino, en otro tiempo él había visto con lástima,
Dios le ha dado moneda, porque cuando dice no tengo oro ni plata, realmente no era cierto, o sea, no era verdad. O sea, no es que él fuera pobre, porque hay quienes dicen, es que Pedro no. Lo que Pedro le está diciendo es, si te doy oro y plata, que es lo que siempre te han dado, te vas a quedar ahí toda tu vida. Te voy a entregar lo que yo tengo, dice, pero lo que tengo te doy. Ahora, Pedro logra entender, lo que a mí se me dio hace muchos años, lo que me implantó el maestro, lo que me implantó el cordero, ahora yo te lo quiero implantar a ti, para que tú seas un edificador, para que tú seas un adorador. Entonces Pedro dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, levántate y anda en el nombre de Jesús. Y el poder que estaba en Pedro, el dunamis de la exousia que Jesús le entregó cuando Jesús ascendió, porque cuando Jesús ascendió dice que vino un viento recio, un dunamis, un viento de poder que le fue impartido, pero es una exousia, es una autoridad delegada de Jesús a nosotros. Ahora yo te la voy a entregar a ustedes. Levántate y anda. Inmediatamente dice que el hombre se levantó y empezó a saltar. Y me imagino el tipo, ¿qué podría sentir el que está anestesiado toda su vida ahí sentado? Postrado, llagado tal vez. Y ahora se levanta, y ahora sus pies toman fuerza, y ahora la gente es una locura porque no pueden creer que aquel que estaba en la puerta por años ahora está danzando, está brincando ahí con ellos. Ahora, Pedro está diciéndole, yo tengo que ser un edificador. Aprendí mi lección, aprendí la prueba, aprendí el proceso, aprendí del que me enseñó. Ya Jesús no está, pero lo que Él me entregó, yo se lo quiero entregar a la gente. Y a esto es a lo que quiero ir concluyendo esta mañana, ¿sí? Muchos de nosotros no vamos a poder entregar, a veces creemos, escuchen esto porque esto puede ser un poco así como ofensivo, si quieren. Pero a veces creemos que sabemos y que entendemos, pero ni sabemos y ni entendemos porque no hemos encontrado el entendimiento de la persona de Cristo en nuestra vida. Entonces podemos estar por años sirviendo en las iglesias, podemos estar por años atendiendo a la gente, podemos habernos ido a N cantidad de retiros, ¿verdad? Yo molestaba por ahí, a veces molestábamos con mi tío que vive en Atlanta, molestábamos porque decíamos a veces, molestábamos con amigos, ¿verdad? Que se iban a encuentros, retiros, y no cambiaban, entonces molestábamos 15 encuentros más y va a cambiar, ¿verdad? Acordamos el nombre del amigo, ¿verdad? Porque no cambiaba, porque hay gente que se va y se va a un retiro, pero no se trata de ir a retiro, se trata de conocerte, de entender la persona de Cristo en tu vida, ¿sí? Como que sentarte con Él y platicar y decir, Jesús, que yo tengo problemas que no me... Y Jesús te va a hablar y te va a decir, yo puedo limpiar esos problemas, yo puedo solventar esa amargura en tu corazón. O sea, no se trata de ir a un retiro, no se trata de entender a Jesús, se trata de encontrarnos con Él. Le voy a hacer una pregunta, pero no me responda, respóndasela usted. ¿Cuándo fue la vez que usted se encontró con Jesús verdaderamente? No se trata de sentir, porque la gente dice, ay, yo no sentí, hoy estuvo feo el Señor porque no sentí nada. ¿Y quién le dijo que tiene que sentir, pues? Es que nos enseñaron que si no le agarra la chiripiorca a la gente no pasó nada en el servicio. Nos enseñaron que si la gente no se cae, no es de, ¿y quién le dijo que se tiene que caer para que Dios haga algo en su vida? ¿Verdad? Porque como vemos nosotros a nuestro paisanito Cash, que Dios lo usa y que chao, ¿verdad? Entonces todo el mundo cree que así tiene que caerse la gente. Pero la gente no se tiene que caer. Es más, Norman Parrish enseñaba algo que a veces algunos lo sustentaban y Norman Parrish decía, todos los que se caen para atrás están endemoniados y los que se caen para adelante están, sí, ¿verdad? Y algunos lo predicaron, ¿sí? Porque usted se va a dar cuenta en la Biblia que todos los que se desplomaban en la Biblia, se desplomaban para adelante. Por eso Norman Parrish lo enseñaba de esa manera, ¿sí? No estaba muy chanfleo, tal vez el viejito, ¿sí? Tal vez sí tenía cierto nivel ahí porque la Biblia dice que algunos se iban de frente, ahí lo va a leer, cayeron en sus rodillas, o sea, y entonces decían los que caen para atrás, no necesariamente, yo puedo saber, entender que hay gente de Dios, gente que a través de la manifestación del Espíritu se desmaya, porque le voy a decir una cosa, nuestro cuerpo no está diseñado, escuche, para aguantar la manifestación de la presencia de Dios en su totalidad. Nosotros un destello nos da el Señor, si nos deja caer todos morimos. Por eso es que usted cuando hay una presencia, ¿qué es lo que pasa? Usted tiembla, ¿sí? Cuando hay una presencia, ¿usted qué pasa? Usted llora. Cuando hay una presencia, usted, ay, hermano, hasta se siente como que le agarra calor, ¿no le ha pasado? Ay, hermano, aquí pasa, ¿por qué? Esa es cuando el Espíritu Santo se está manifestando,
está manifestando su poder, nuestro cuerpo no va a reaccionar naturalmente a su manifestación, porque nuestro cuerpo no está acostumbrado. Entonces, por eso sentimos algo, pero no se trata de sentir, ¿me explico? Porque eso no, ay, como no sentí nada hoy de plano, no estuvo el Señor ahí. Si el Señor está dentro de usted, el Espíritu está dentro de usted y yo tenemos metido la eternidad dentro de nosotros. O sea, no se trata de sentir, se trata de entender. Entonces, muchos de nosotros hemos hecho muchas cosas a lo largo de los años. Y voy terminando. Hemos servido, hemos hecho cosas, pero no hemos entendido realmente al Señor. Y entenderlo lleva años, hermano. Y entenderlo no solo se trata de entender. Yo le voy a preguntar algo y lo dejo ahí. ¿Ya terminó de leer la Biblia este año? Ya va a la mitad, ya le faltan unos cuantos capítulos, unos cuantos libros de la Biblia, o no ha comenzado. O me va a decir, como me dicen muchas hermanas, ay hermano, cuando empiezo a leer me da sueño, ¿verdad? Imagínense, si le da sueño, entonces dígame qué estamos haciendo. Si la palabra es la que nos da la solvencia, la fortaleza, la solidez y el crecimiento para poder ser edificadores. Hay hermanos que cuando miren, que no sé qué será, fíjese, cuando estoy viendo el Señor de los cielos, estoy despierto. Pero cuando empiezo a orar, me duermo. O sea, ¿por qué? Porque hay un estupor, porque hay un letargo en nosotros que el enemigo posiciona y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa. Mire, cuando usted tiene interés, usted no se ora por nada. No lo ha comprobado. Usted está viendo la pelea de box y va a pelear Manny Pacquiao y son las 12 de la noche y usted está despierto ahí, hasta comiendo botanas y ahí porque la cosa está buena. Usted está en la vigilia, son las 10 de la noche y usted está torciendo el lobo del sueño. Entonces, eso nos indica que a veces nuestros intereses están puestos en donde no tienen que estar puestos. ¿Sí? Y no estoy diciendo cuadrado, mire su boxeo, mire sus novelas, pero que nuestro interés esté puesto donde tiene que estar. Porque a veces el interés está puesto donde no tiene que estar. Entonces, para cuando son cosas de Dios, estoy durmiendo, pero cuando son cosas que no son de Dios, ahí estoy despierto. Tipo como cuando le gustaba parrandear, ¿sí? Son la 1 de la mañana y donde se está, yo decía, yo pago la otra, que no se termine la fiesta, ¿sí? Es vigilia. Ay, hermano, que huya, hermano, bájenle, esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque ahora no tiene esa actitud que teníamos en el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Antes usted, hermano, vamos a ofrendar otra ofrenda. Pero en el mundo yo pago la otra tanda. Sigamos de largo, así dicen algunos, ¿sí? En el mundo pagaba la tanda doble, la triple, pero acá eso es una molestia para. Entonces, quiere decir a veces que nosotros no hemos entendido realmente muchas cosas en nuestra vida. Y por eso nuestro actuar es de esta manera. Voy concluyendo ahora sí. Para poder edificar, ser edificadores, primero tenemos que, el Señor tuvo que haber edificado nosotros a través de sus palabras. Y tenemos que estar edificados nosotros para poder edificar en la vida de los demás. No puedo pretender ser un edificador si yo no tengo edificada mi casa, mi familia. Por eso es que Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en ese parámetro Josué dice, ahora escojan ustedes a quién servir. Y habla al pueblo de Israel, hacia los dioses que sirvieron nuestros padres al otro lado. Pero yo y mi casa, o sea, el primer parámetro es para poder edificar, primero tengo que edificar mi casa. Para poder edificar, primero tengo que edificar mi casa. Y con este pasaje bíblico termino. Acompáñenme, por favor. Lucas capítulo 14, 28, 30. Lucas capítulo 14, 28 al 30 dice. Lucas capítulo 14. Con este terminamos hoy. Mire qué lindo este pasaje. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para qué? Completarla, para acabarla, para terminarla, como usted quiera decir. O sea, ¿se da cuenta? Si yo quiero edificar, primero me tengo que, ¿qué? Tengo que calcular. ¿Cómo? Mire, otra vez, mire. Porque ¿quién queriendo edificar una torre? O sea, queremos edificar muchas veces, dice. No nos sentamos y se sienta primero y calcula los gastos
A ver si tiene, eso es, en esta parte quiero que nos sentemos. A ver si tiene lo que necesita para terminar. Entonces, la pregunta esta mañana es, para terminar, ¿será que tengo lo que necesitamos para edificar a los demás? ¿Será que tengo lo que necesita Dios para que edifiquemos en la vida de los demás? Porque muchas veces Dios quiere que nosotros bendigamos y seamos entes de bendición para los demás, pero nosotros no podemos los elementos para poder edificar en la vida de la gente. Y ahí es donde tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Decirle, Señor, ayúdame a poder entender tu palabra, ayúdame a poder entender en dónde tengo que hacer ajustes para poder edificar en la vida de los demás. Porque hay mucha gente, hermano, allá afuera, cuando digo afuera hay mucha gente que necesita a gente que tenga entendimiento, que necesita gente que tenga una palabra que le dé vida. Hace unos días conocí a un pastor de una iglesia X. Era un pastor adjunto de una iglesia X que está pasando por una etapa complicada porque hubo un problema de adulterio en la iglesia central y fue algo muy duro, ¿sí? Pero se siente el hombre, un hombre de Dios, y se sienta y me dice, estoy confundido, me dice. Yo le pegué una jaboneada, ¿sí? Casi que lo agarré así, ¡pam! Despierta, ¿sí? Me dice, creo que estoy confundido, ¿por qué estás confundido? Porque ¿cómo es posible que este dedo se empieza a ver ahí? Tiene razón, porque obviamente él ama y respeta a su pastor, ¿sí? Pero entonces ya lo dejo yo que él exprese y le digo, no has entendido 18 años de vida cristiana. Porque no te llamaron a seguir hombres, te llamaron a seguir a Jesús. No has entendido a quién fue el que te rescató, no has entendido quién es el que ha hecho la obra, no has entendido quién le sirves, porque tú no le sirves a hombre, tú le sirves a Dios. No has entendido quién fue el que restauró tu vida, porque el que restauró tu vida no fue un hombre, el que restauró tu vida se llama Espíritu Santo, que es el que convence al mundo de la verdad. Si logras entender eso, vas a lograr entender que no importa, el hombre siempre va a fallar, porque todos los que estamos acá fallamos. Nos equivocamos, mentimos, engañamos, pensamos cosas que no tenemos que pensar, pero el que está allá arriba jamás se va a equivocar, jamás va a tener un pensamiento de maldad. Entonces, yo le decía a este hombre, despiértate, toma valor y sigue adelante, porque Dios quiere que hagas la obra que tienes que hacer. El tipo se queda sorprendido, porque muchos de nosotros estamos caminando en la vida cristiana, pero no hemos perdido el enfoque de lo certero, el enfoque de lo que es sólido. Entonces, este pasaje bíblico que terminamos esta mañana leyendo es: sentémonos y pensemos si tenemos todo para poder edificar en la vida de los demás. Y si no lo tenemos, nos hace falta, oremos para que Dios ponga esos elementos de la verdad en nosotros, para que se cumpla aquel pasaje que Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Si ustedes me conocen a mí, que yo soy la verdad, si ustedes me conocen a mí, o sea, si ustedes tienen una relación conmigo, me van a conocer, y cuando ustedes me conozcan, entonces habrán conocido lo que es correcto. Eso fue lo que les digo. Por eso digo, y la verdad os hará ¿qué? Porque la libertad tiene que ver con conocer. Cerramos nuestros ojos esta mañana, démosle gracias al Señor. Padre,